El día de hoy les traigo un video un poco diferente de lo habitual, ya que hablaré sobre mis ideas y predicciones acerca del volumen final de la obra de Adachi Shimamura, pues para ponerlos en contexto, este año la obra finaliza en su 12º volumen, y se me hizo buena idea hablar sobre qué pienso será el contenido de dicho volumen, así que solo cabe aclarar que lo que comentaré a continuación son mis expectativas, deseos e ideas sobre lo que leeremos en este último volumen, por lo cual esto es mi criterio, y si no ven algo que también considera debe contener dicho volumen, ya sea porque lo omito o de plano no lo menciono, les pido que por favor lo comenten en la parte de abajo, porque en serio me encanta leer todo lo que comentan, y puede que también con tanto contenido esté omitiendo una que otra cosa importante o específica. Dicho esto, iniciemos. Doja. Como es de esperarse y como muchos ya lo veníamos pidiendo desde hace un buen rato, considero pertinente iniciar con lo más demandado hasta el momento, una escena que es de ley en las obras de romance, y que si bien no es necesario en cierto sentido, sin duda le hubiera dado ya un buen toque más realista dentro de lo transcurrido en Adachi Shimamura. Así es amigos, hablo sobre el beso de las protagonistas, situación que no se ha suscitado de manera explícita hasta la fecha. Haciendo un poco de memoria, desde los especiales contenidos en el BD, se habla sobre que la pareja ya se ha besado desde antes de cumplir sus 22 años, sugiriendo que eso ocurrió en sus días de preparatoria, y es que raro, Adachi y Shimamura ya han llegado a experimentar explícitamente y sugerentemente acercamientos más lejos que un beso, haciendo hincapié en que han experimentado actos carnales desde jóvenes, pero aún con todo esto, no se ha tenido ningún apartado de un beso romántico, de manera detallada. Existen algunas escenas menores como he dicho, donde Shimamura ha besado a Adachi, en la frente, o en otras partes de su cuerpo, pero nunca un beso romántico entre ambas. Por esto es que creo que es muy obvio o tan siquiera un poco trillado que a estas alturas el autor recurra a exponer y desarrollar esa situación, porque parece que en serio se lo reservó para este momento. Hablaré un poco sobre tal vez cómo esto se suscite en un apartado adelante, pero ahora mismo lo dejo aquí, que es muy probable que la obra concluya con un beso romántico entre las protagonistas, uno que posiblemente recapitule todo lo vivido entre ambas, y a su vez marque definitivamente el inicio de una relación perpetua, porque en serio, todos seguimos exigiendo eso, y aunque tal vez se guardó para el final, creo que seguirá teniendo un buen impacto. Doja. Luego tenemos una exigencia más que una predicción, y ello se debe a un poco del maltrato que Adachi ha tenido desde ya hace unos volúmenes, desde el volumen 9 a mi parecer, aunque ojo, no me refiero que se ha despreciado al personaje, sino que se ha desperdiciado. Ello puede ser por la edición de la obra, o tal vez por la complejidad de poder explorar en paralelo a dos personajes en simultáneo. Ya saben, cuestión de narrativa, perspectiva y sobre todo de escritura en el límite de hojas. Para mí lo ideal era cuando Adachi y Shimamura tenían sus apartados parejos, cuando ambas alternaban la narrativa de manera equitativa y profunda, y desarrollada, un factor que poco a poco se fue desvaneciendo para darle más énfasis y apreciación a Shimamura, quien si bien es jodidamente una joya, no quita que desvió la obra a lo filosófico. Sí, lo siento Shimamura, eres increíble, pero en serio tu buen desarrollo causó una ruptura guiónica dentro de la obra, y ello no fue malo porque la amplió, pero inevitablemente también la desvió o guió a otro rumbo del que primeramente se planteó. Ello hablaré más a detalle en el último video que estoy haciendo de la obra en sí, por lo cual no enfatizo esto, pues siendo muy objetivos, es un tema que necesita un buen análisis. Volviendo con Adachi, esta chica pasó a ser para muchos un bello recuerdo del personaje que no se enamoró con sus emociones y voluntad, una inquebrantable para mejorar poco a poco y acercarse más a la persona que ama. En pocas palabras, Adachi en serio inició tan bien, pero tan bien, que cautivó y enamoró a muchos en todos los sentidos, sobre todo por lo hermoso y atractivo de su desarrollo. No obstante esto, poco a poco fue volviéndose un recuerdo, porque tristemente, en varios momentos, Adachi se le tachó y trató como una persona muy celosa, la cual si bien tenía sus razones para actuar de dicha forma, la justificación no termina de convencer a más de uno. Hay muchos factores de por medio de por qué esto se desarrolló así, pero reitero, eso es tema de otro video. Aquí lo importante es resaltar que a la pobre Adachi ya no se la ha tratado tan bien como al inicio, donde era foco de todo en cuestiones generales. De hecho, recuerda el apartado de Adachi hoy, sección donde el personaje daba un breve resumen sobre sus pensamientos y emociones diarias, a fin de reflejar humanamente su mentalidad. Ese tipo de detalles y secciones, que la verdad te transmitían una empatía particular por la situación de Adachi y sus ideales, poco a poco se desvanecieron, y se enfocó más en Shimamura, dejándola muy descuidada. Esto llegó al grado que llevan 2 volúmenes donde no tenemos una sección de la misma protagonista, y sí, sé que en el volumen 9 y 10 aparece, pero de manera muy cliché o predecible, y en cuanto al volumen 11, literalmente no tenemos nada de ella. En serio, considero que por el bien de la obra y del personaje, a esta como mínimo se le da un apartado, uno mucho más centrado, ya que si bien los primeros 5 volúmenes se centraron en Adachi, estos nunca descuidaron ni desestimaron a Shimamura, y la verdad, lo justo es que lo mismo pase con la otra parte. Doja. Ligado al anterior, tenemos algo que también exijo, y eso es un crecimiento y enfoque más centrado en Adachi.
Sí, lo siento, pero es que este volumen en verdad necesitará más Adachi si no queremos que nos deje un mal sabor de boca al final, y también para ayudar a la obra a quedar mejor finalizada. Esto no es fácil de entender y aunque no tengo una forma particular de exigir o pensar sobre cómo desarrollar propiamente un apartado de Adachi, lo único que quiero comentar es que es más necesario hacer crecer a Adachi como persona madura. Esto porque basándonos en los especiales y en el volumen 8, Shimamura describe a su futura esposa como alguien demasiado madura y serena, al grado que no parece la chica insegura y celosa que conoció cuando se volvieron novias. Si bien en el volumen 11 nos hablan sobre el por qué tiene inseguridades en cierto modo, ello no deja de ser la perspectiva de Shimamura, y no propiamente la de Adachi, quien la verdad merece mostrar esa transición de novia celosa e insegura a esposa amorosa, comprensiva y mentalmente sana. En verdad considero que el personaje merece mostrar como mínimo un último crecimiento, que la debe dejar bien parada, y nos detalla un poco el cómo tan siquiera dará sus primeros pasos a una mejor versión de sí misma, pues si no desarrollan aunque sea un poco de crecimiento en Adachi como novia, todo quedará demasiado en blanco, en el aire o implícito. Aquí quisiera agregar algo también, y es que en Oriente tienen sus gustos y estándares sobre cómo es un romance, y qué conductas son atractivas dentro de los personajes, o las parejas, ya saben, por eso hubo muchas épocas donde sobresalían y abundaban las sunderes, o las kuderes, etc. Comento esto porque posiblemente en algún punto el autor pudo verse influenciado por la editorial para que ésta mostrara una faceta tan marcada y genérica de Adachi, donde todo le daba celos, esto con el fin de plasmarla como alguien linda, que reflejara ternura por su conducta un tanto envidiosa, lo cual, siendo franco, siento que desentona con la naturaleza de la obra, que hasta la fecha ha intentado pegarse a algo más realista, y en cierto grado surrealista, hablando del ámbito espacial. Retomando el volumen 11 de nuevo, hubo muchas ocasiones al final donde Shimamura comenta las aptitudes celosas de Adachi, pero esto como algo muy cómico, donde data las situaciones en la cual su pareja quería ser ligada por la senpai, quien no dejaba de coquetearle, describiendo la situación como un escenario demasiado cómico, donde la senpai cada vez metía más la pata al intentar acercarse a Adachi, quien sacaba sus colmillos. Esto era algo gracioso de ver o leer, algo entretenido, pero si esto hubiese sido contado desde la perspectiva de Adachi de una manera franca y sincera, apuesto que hubiera sido muy contrario, teniendo posiblemente un monólogo muy marcado y tanto desagradable sobre cómo ella quería a Shimamura para ella sola. En verdad, sé que los celos son algo normal, pero creo que lo han exagerado demasiado con Adachi, dejado de lado esa esencia realista donde es un obstáculo que debe afrontar. Por todo lo anterior, solicito formalmente que como mínimo se desarrolle poco a poco el cómo ella crece y supera eso, su necesidad tan marcada de atención, la cual si bien tiene su trasfondo y motivos, no termina de convencer del todo con su justificación, lo cual nos lleva al siguiente punto. Doja. Sí, les juro que este es el último punto que datará de Adachi, pero en verdad lo considero necesario, porque el núcleo del personaje sigue teniendo su misterio y problemas en su infancia, en su vida en familia que se vio inevitablemente quebrada por la ausencia de su padre e inexperiencia de una madre, lo cual generaría represalias perpetuas en su vida. Recordando el volumen 10, sigue sin convencerme el cómo Adachi de manera seca se despidió de su madre sin más. Eso en serio me carcome hasta la fecha. Tiene su bonito significado, e incluso el personaje explica el por qué las cosas resultaron así, pero para mí sigue siendo muy difícil digerir que todo terminara de manera tan lisa y llana. Esto puede ser un escenario mucho más común de lo que pensamos, ya que sí ha habido casos donde las personas pues técnicamente se desconectan de su familia de manera lisa y llana, o sea de manera demasiado abrupta vaya, pero también las situaciones son diferentes. Es por todo esto que no sé por qué la situación de Adachi no la siento tan orgánica, sino que la siento muy apresurada. Siento como si nada más quisieran haber sacado a su madre de la jugada, sin haber reconciliado la relación de hija y madre. Tal vez hubiera quedado mejor un apartado donde las dos, aunque no quedaran en buenos términos, pues aceptaran como familia. Pero esto no pasó, y dudo que pase. Una disculpa tenía que sacar esto de mi interior. Volviendo con su pasado de Adachi, de los pocos personajes que han sido mencionados pero nunca han tenido participación, sobresale el padre de esta, alguien que de momento no se sabe si concibió a su hija fuera del matrimonio, o si acaso solo fue pareja de su madre. Esto es confuso por dos cuestiones. La madre de Adachi confesó que no tenía esposo, y no dio detalles de su vida donde Adachi era pequeña, y por otro lado, Adachi posiblemente era muy pequeña para diferenciar entre si la persona que estaba con su madre era su padre o su pareja. Es algo raro que aún está en el aire. Esto lo resalto porque he visto uno que otro comentario curioso que relata la posibilidad, donde tal vez ni siquiera Adachi conoció a su padre y simplemente confundió la pareja de su madre con este, o tal vez sí convivió con su padre, pero este las abandonó, algo también muy común. Volviendo con el tema que nos ocupa, puede que ya no se explore a detalle todo el pasado de la relación familiar de Adachi, porque conllevaría hablar más del pasado que del presente, aunque sin duda sería un gran conecte para dar un último crecimiento a Adachi, a fin de que éste supere su dependencia a Shimamura, ya que puede que por lo mismo ella esté tan apegada a su pareja, por el trauma o falta de una figura cariñosa. Bueno, esto último ya está confirmado por ambas, quienes saben que Adachi tiene una conducta posesiva u obsesiva por la falta de atención, aunque claro hay escalas, y tal vez el conocer cómo fue su infancia y su vida con su padre sea algo que realmente ayude
ayude a desarrollar y perfeccionar el personaje. En verdad espero eso, porque lo que se sabe de la infancia de Adachi, si bien no es poco, no se ha explorado a detalle. Personalmente propongo un apartado como Never Eight del volumen 11, a fin de complacernos a todos y aprovechar ese segmento que no se ha explorado, ni explotado. Doja. Pasemos con el último escenario, el cual sugiere Hitomi Iruma podría ser nuevamente uno enfocado en las actividades escolares. Concretamente se menciona el festival cultural, el cual la verdad siento sí podría utilizarse, porque tan siquiera hablando del presente de la línea de tiempo principal, siempre se han aprovechado escenarios icónicos o cliché de la etapa estudiantil en Oriente, yendo desde los primeros días de clase hasta las vacaciones de verano, el viaje escolar, San Valentín, etc. Por esto se me hace lógico que el último escenario también se desarrolle en un ámbito escolar, incluso apostaría que podrían hablar sobre su graduación, aunque tomando en consideración que se quedaron en segundo año de preparatoria en la narrativa del presente, podría ser muy abrupto mostrar el final en tercer año. Pero bueno, dejando de lado el escenario en ámbito literal, quisiera hablar sobre el ámbito espacial y temporal, porque si no lo he notado aún, la obra desde el volumen 8 adopta una mecánica curiosa, donde se juega de manera paralela con el futuro y el pasado, diagonal presente. Esto en simultáneo, donde en el futuro se muestra un acontecimiento particular, consecuencia de lo suscitado en un momento clave del pasado. Dando un ejemplo, el volumen 8 se inicia con una narrativa donde Adachi y Shimamura se preparan para ir al extranjero. Esto pasa 10 años, y posterior a ello, inicia un capítulo donde se plantea el por qué el escenario de la introducción es relevante, desarrollando que éstas en sus días de preparatoria tuvieron el anhelo de viajar juntas al extranjero en un futuro, justificando así el por qué ellas deseaban viajar a dicho destino al inicio del volumen. Esto es algo que se volvió muy común desde el volumen 8 y ha prevalecido hasta el volumen 11, por lo cual considero que tendremos un fin de estos momentos, porque ahí va otra curiosidad, y esta consiste en que el tiempo en los volúmenes principales comenzó a ir en reversa. Podemos entender que en algún momento esto se implementó, desarrollar un escenario futuro y luego uno pasado, lo cual en el transcurso de los volúmenes se terminó repitiendo, con la característica principal de que cada vez se habla de un futuro menos lejano, siendo esto por el contrario más cercano al presente de las protagonistas y no enfatizando un pasado. Para ser más claros, en el volumen 8 se plantea a ellas de 17 años en el presente y a ellas de 27 años en el futuro. Luego en el volumen 10 se habla de ellas a los 18 años en el presente y con 24 o 25 años en el futuro. Finalmente en el volumen 11 se habla de ellas a los 19 años en el presente y de 22 años en el futuro. Ojo, no dije exactamente las edades, pero era un ejemplo a fin de dejar claro el uso de la mecánica que comenté. Pero regresando con lo importante, lo que quiero destacar es que en un momento parece que por fin llegaremos a ese punto clave que unirá el tiempo futuro, presente y pasado de la pareja, con ellas probablemente de 19 años en el presente y 21 en el futuro, llegando posteriormente a ambas a los 20 años, edad en la que supongo ocurrirá el final de la obra como tal, la cual simbólicamente unirá tanto el pasado como el presente dentro de su vida y existencia. Pienso que podría haber un apartado donde se marque más literalmente ese momento de su vida que las unió en algo nuevo y las separó de aquello que ya quedó atrás. En fin, opino que en este último volumen tal vez veamos por fin el auge y punto clave de esa mecánica, encontrando exactamente el momento más significativo de la pareja, ese que marcó su vida actual, ese donde su romance se concretó. Pienso que veremos un segmento donde hagan hincapié en que su vida como pareja definitiva inició a sus 20 o 19 años, destacando el punto clave donde pasado, presente y futuro se unen de manera mucho más simbólica y profunda, porque analizando de manera poco minuciosa, la obra en un momento nos comenzó a guiar con esa especie de cuenta regresiva, donde el futuro cada vez era más cercano y el pasado más lejano. Es raro, pero creo que ya debió quedar claro, y solo rezo porque esto se aproveche porque es una muy buena mecánica, jodidamente original y bien empleada de momento. Doja. Ahora pasamos al final, donde siendo sinceros, no sé qué esperar. La verdad es que el especial Hada ocasionó secuelas irreparables en mi vida, y es muy difícil que algo supere esa sensación de conclusión que ocasionó el leer esos últimos días de Shimamura, que más allá de narrar un final trágico, me transmitió algo emotivo y demasiado humano. Cabe agregar que también el autor menciona que no podrá utilizar un escenario futuro, por posibles problemas de edición, descartando algo ligado semejante a los especiales. Por eso es que no tengo tan siquiera una idea clara sobre lo que quiero ver como un final, pensando sinceramente que ya existen varios momentos que hubieran quedado como final, aunque siendo un poco quisquilloso, no quisiera que terminara inmediatamente la obra tras el beso de la pareja. Bueno, un beso que ya doy por hecho, de hecho. Me gustaría ver un último lapso de tiempo, donde se hable de Tarumi, Odeino y Nagafuji también. Incluso agradecería demasiado ver qué ocurrió con Chito y Chima, o qué ocurrió con Shimamura de 86 años. En verdad, hay muchas incógnitas que quisiera se resolvieran antes del final, pero de hecho de eso hablaré a continuación, porque centrándonos en esta predicción, no creo que podamos encontrar algo muy profundo, algo más traumático que lo visto en el especial 4, agregando que el mismo autor al final del volumen 11
parece confirmar que el final ya está desarrollado en nada, pues en sus propias palabras, el próximo volumen será el volumen final, pero que no contendrá el final de la obra. O quién sabe, a lo mejor salen más especiales, e inclusive me conformo con ver a Yashi encontrándose con su compatriota en el futuro. Doja. Acabaré esta parte de predicciones con un pequeño listado sobre los misterios que aún me siguen dejando sin dormir por las noches. Esos pequeños misterios que supongo no se resolverán en este último volumen, y que espero me equivoque y si se concluyan. Iniciemos con el primer misterio planteado en la obra, el compatriota de Yashi, personaje que Yes. paradójicamente desde el inicio también se deja claro que ya fue localizado, pero que tardará un buen tiempo en encontrarse con el alienígena, quien por cierto me confunde demasiado. Pues haciendo memoria, Yashi es algo así como una existencia omnipresente, y ha demostrado que puede estar en cualquier lugar del espacio-tiempo, dando a entender que ya se encontró con su compatriota en el futuro, pero aún así lo sigue esperando en el pasado. Algo extraño y enigmático, pues pareciera que es otra existencia como ella a quien busca. La verdad no creo que este misterio se resuelva de manera clara en este último volumen, pero como mínimo quisiera que se mencionara estrictamente el nombre de la persona que busca a Yashi, o tan siquiera un arte de esta, para así como mínimo poderlo ubicar en otras obras, si es que tiene cameos. Luego, como otro misterio, tenemos a los demás alienígenas, Yes. esos que de plano solo tuvieron un cameo y posteriormente desaparecieron. En el volumen 11, uno de ellos regresó, pero por su lado, el mencionado en la casa de Ino en el volumen 4 nunca volvió a aparecer, destacando con su sombrero como de ingeniero según la descripción. También está el hecho de que posiblemente la divina que ayudaba a Dashi era también un alien o algo así, otro hecho que posiblemente o difícilmente se esclarezca, ya que de por sí será casi un milagro que se enfoque debidamente a Dashi como en aquellos momentos, donde esta y la divina tenían su apartado entre cómico y profundo. De hecho, también está la posibilidad de que la divina fuese la compatriota de Yashi, aunque volvemos a lo mismo. Todo es incierto y poco probable. Son misterios que difícilmente tendrán una respuesta. Ahora pasamos con Sho, quien tiene un enigma Yes. semejante a Tarumi, ya que ninguna de ellas han revelado su verdadero nombre hasta la fecha, o apellido en el caso de Tarumi, sugiriendo que para algunos, tan siquiera Sho ya pudo haber aparecido en alguna otra obra. En fin, el verdadero misterio se centra más en Sho, quien realizará un descubrimiento histórico en 16 años, un timeskip demasiado grande, y que si veo un poco factible puede aparecer al final del volumen 12, o tal vez pueda ser mencionada en otra obra. Francamente no tengo idea de qué tratará el descubrimiento, pero de seguro será algo relevante con el futuro narrado en la obra, donde ya se habla de viajes al espacio como algo turístico y esas cosas. Finalmente quisiera mencionar dos casos. El primer Yes. caso es la incógnita del por qué Shimamura tiene tanto interés en el espacio y la luna, pues hasta la fecha se sigue enfatizando que existe un lazo invisible entre esos horizontes y la vida de Shimamura, recalcando incluso que el mismo nombre de Hogetsu hace alusión a la luna. Ahora mismo solo se han dado unos pocos indicios sobre la relación del personaje y la luna, como la versión alien de Shimamura, sus ganas de ir al espacio, y sobre todo su encuentro con Yashi. Esto sin duda es algo que sigue muy presente dentro del personaje, pero no sabemos a ciencia cierta el porqué de ello. En el video de Chito y Chima comenté que tal vez, incluso la relación de Shimamura y la luna, se podría tratar de recuerdos de una vida pasada de Shimamura, algo así. Aunque reitero, no existe nada oficial de momento, y tal vez no se resuelva. Y luego, para finalizar esto, queda la incógnita de Tarumi, personaje que no me creo se haya salido de pantalla de manera tan abrupta, ya que si bien tuvo su despedida, creo que aún tenía potencial para explotarse de algún modo. Esperemos que tenga una última aparición, o como mínimo la veamos en otra obra, o especial. De hecho tiene un capítulo único y canónico en la antología de la obra, pero como de plano no está traducido, ni idea de qué se trate. Se había rumoreado una obra o especial con Tarumi como centro, pero también de momento ya no se sabe nada. También quisiera agregar que existen énfasis en el Yes. fin del mundo, los viajes al espacio y demás cosas. Enigmas que como son un misterio más escénico, no lo considero tanto como algo de ley que se deba contestar, pero que sí debe tener presencia, ya que tan siquiera por las demás obras del autor, parece que todo esto sí está muy ligado al universo que se maneja de Adachi Shimamura, aunque de esto hablaré en la segunda parte de este video, vaya. Así que bien amigos, con esto finalizamos mis predicciones y deseos sobre lo que pienso y quiero que aparezca en el último volumen de esta obra, la cual la verdad sí marcó mi vida. Ya veremos en su momento si acerté en algo, o si de plano todas mis ideas son ignoradas y tenemos otro volumen con Shimamura como centro. Pero bueno, ahora pasamos a la segunda parte del video, donde daré un poco más de información sobre la obra y cómo se encuentra en términos generales actualmente. También quisiera compartir unos cuantos datos que noté respecto a las obras de Hitomi Iruma, el autor de Adachi Shimamura, y cómo este se está desempeñando hoy en día. Iniciemos por hablar un poco de la situación actual de Adachi Shimamura, donde sobresale que aunque la obra no es la más vendida en Oriente, sigue gozando de una buena popularidad y crítica al momento de ser mencionada. El último volumen salió en diciembre de 2022,
y en eso logró alcanzar un top 7 en ventas pese a la gran inactividad concerniente del proyecto. Esto por supuesto se sigue atribuyendo a dos factores clave: la animación del 2020, que logró impactar de manera significativa en el género, y los especiales que se acompañaron en el BD, donde por lo trágico o atípico de lo ya acostumbrado, mucha gente llegó a generar incluso más interés en la obra. Esto no diría que es una virtud de la obra de modo objetivo, ya que por alguna extraña razón, las personas cuando se enteran de que las obras toman un rumbo triste o fuera de lo habitual, conforme a conclusiones alegres o felices se refiere, tienden a decir que de inmediato el producto es de calidad, que es una obra maestra o incluso algo de culto. Pero para empezar, hay que reconocer que los especiales estuvieron sumamente bien, destacando la historia de Chito y Chima a mi parecer, lo cual generó un misterio muy inmersivo a lo largo de las 4 historias. Sin embargo, parece que de algún modo, el 90% de los lectores o público casual se enfocó en la conclusión así de nada, ya que casi fue como una noticia muy importante que el autor se atreviera a poner de manera tan explícita un final escénico pese a que la obra seguía su curso. Es raro, pero quiero enfatizar ese curioso y buen impacto que generó la especialada, ya que eso mantuvo de manera crítica y objetiva la calidad de Adachi Shimamura, lo cual es bueno, porque después de todo, la obra ha gozado de una buena narrativa desde el inicio, lo cual le permitió sobrevivir pese a carecer de varios reconocimientos. Actualmente la obra sigue teniendo relevancia cuando se habla de proyectos relacionados, pero no hay que olvidar que tampoco es algo de otro mundo, no es el top 1, en términos generales. No obstante, tampoco hay que ser muy cerrados en ese sentido, porque hablando de las novelas más vendidas, siempre destaca Youkoso, obra que aunque está en el top 1 de lo más vendido o lo más popular, tampoco es precisamente lo más redituable. De hecho, incluso con su segunda temporada, las ventas no fueron muy diferentes a lo usuales. Es decir, pese a que Youkoso ocupa el primer lugar en popularidad de novelas ligeras, esta no está ni cerca de recaudar lo que un anime popular de temporada. El entretenimiento y su consumo variará de acuerdo al formato. Por eso hay que entender que aunque Adachi y Shimamura no son top 1, no es como que estén extremadamente alejados del margen de ventas de lo más popular en Japón. Esta vende muy bien en términos generales. No obstante, y por supuesto, existirá una separación de rentabilidad conforme a otras novelas, pero no una tan abismal como con franquicias como Fate o Love Live, quienes generan millones en el transcurso del año. De hecho, retomando Youkoso, aunque es muy buena y popular, solo tiene más volúmenes en circulación que la mayoría de novelas ligeras. Eso también por una especie de antigüedad, lo cual también se traduce en que no todos los productos se venden, simplemente se generan más por la demanda, ya que se consideran, al ser más popular, obviamente la gente lo consumirá más fácil. Perdonen, sé que me desvío un poco, pero debía comentarlo. En sí, Adachi Shimamura tiene un buen reconocimiento y apreciación hasta la fecha. No es lo más vendido, pero sí de lo más vendido cuando se publica, vaya la redundancia, o lo paradójico. Y respecto a sus mercancías, siguen siendo limitadas, pero sinceramente son de buena calidad, y tan siquiera yo que siempre ando buscando qué comprar, muchas de ellas o ya están muy caras porque son escasas, o simplemente están agotadas. Doja. Con esto claro, quiero hablar un poco sobre Hitomi Iruma y sus obras, las cuales, aunque no lo crean, son varias, y les apuesto lo que quieran a que encontrarán uno que otro dato interesante o que les recuerda a Dachi Shimamura. Iniciemos de manera cronológica. Usotsuki Mikun, Yes. Tokawareta Machan, una obra que, como pueden ver, empieza con una similitud notoria con Adachi Shimamura, al poner a ambos protagonistas como título. En lo que pude encontrar, esta fue la primera obra serializada de Hitomi Iruma. Vi proyectos menores, pero nada que pudiera fiarme. Esta obra inició en 2007, teniendo como género el misterio, el romance y lo psicológico, lo cual de aquí en adelante caracterizaría un poco al autor, pues la verdad es que con esto es que consiguió una especie de peculiaridad. La trama es la siguiente. Mayumi Sono, una chica típica hermosa popular de preparatoria, aparenta ser alguien soñada. Sin embargo, un día como cualquier otro, un escándalo y noticias se expande en su distrito. Unos niños han sido secuestrados y no se tiene pista al respecto, agregando que también hay un caso de un asesino en serie suelto, lo cual no deja de preocupar a la población. Al poco tiempo se descubre, para el lector, que Mayu, la protagonista, está involucrada en todo esto, y no solo eso, sino que años atrás la misma fue secuestrada junto con su amigo, lo cual generó secuelas psicológicas irreversibles. Una de ellas es que ambos se proclamaron de otra forma. En el caso de Mayu, esta se hace llamar ahora Machang, y en cuanto a Shota, su amigo, este se nombró Mikun. Mayu piensa que un asesinato es más benévolo que el secuestro, porque al momento de que la víctima es privada de su vida, el sufrimiento acaba. Sin embargo, el secuestro es otra historia, porque esta termina hasta que la víctima logra ser libre, lo cual tampoco es una bendición ni conclusión, pues las mismas secuelas provocadas por todo esto pueden atormentar a la víctima de por vida, pese a estar sometida a tratamiento y terapia. Las personas sin duda sufren una ruptura que las atormentará el resto de su vida, lo cual es el caso de Mayu, pues esta realmente no disfruta su vida y se aparta de todo, siendo alguien naturalmente insensible e indiferente en varios aspectos. En un momento, Mikun, el otro chico secuestrado,
aparece frente a Mayu en su mansión, preguntando a esta por qué secuestró a los niños. Tras esto la obra inicia, donde poco a poco conocemos más sobre lo acontecido hace 10 años, en el secuestro de los dos protagonistas, y posteriormente entenderemos cómo todo eso está conectado tanto con el secuestro actual y el asesinato en serie, o asesino en serie. También es la participación de un detective, que estará investigando el caso y todo eso. Por si esto les generó un poco de interés, pueden ver la adaptación de live action, la cual ya pude ver hace unos días bajo el título de A Liar and a Broken Girl, en su traducción en inglés. En japonés pueden buscarlo con el título original, agregando live action al final. Desconozco qué tan fiel sea esto a la novela, pero como mínimo vi que sí respeta la esencia escénica de las descripciones. En sí esta novela goza de 11 volúmenes, pero la película como mínimo da una buena idea general de lo que trata la novela, a mi parecer. Eso sí, de una manera mucho más dramática y no tan profunda al momento de enfatizar el factor psicológico. Como dato curioso, lo acontecido aquí está relacionado con En Blue. Yes. Luego tenemos Ground Control to Psychoelectric Girl, también conocida como Denpa Onna Toseishu no Toko, en su idioma original, obra publicada en 2009, y cuyos géneros son el slice of life, romance, comedia y ciencia ficción. La historia inicia con Makoto, un chico que se muda a un distrito costero, y donde al poco tiempo, este conoce a una prima desconocida suya, Towa, una chica que por su peculiar estilo de vida se autoproclamó un extraterrestre. El dato más importante de ella es que la misma desapareció por medio año, ya hace un tiempo atrás, siendo hallada posteriormente en el mar más cercano. Towa no recuerda nada de lo acontecido durante su desaparición, y termina deduciendo que ella fue abducida por alienígenas, afirmando que estos tenían un interés en el planeta Tierra, y no solo eso, sino que la misma fue elegida y designada por los mismos alienígenas como una especie de embajadora u observadora, proclamando así la palabra en cierto sentido de los aliens. Después de acontecimientos menores, Makoto decide ayudar a su prima a reintegrarse a la sociedad, porque después de todo, la catalogaban como una chica loca frente al pueblo. Sin embargo, con el transcurso de la obra, se deja claro que tal vez Towa no estaba del todo equivocada con la existencia de los alienígenas, sobre todo con la aparición de Yashiro Shikama, una de las que ahora sabemos es una parte de la existencia que se dividió hace millones de años en el universo, sino por ende otro fragmento o fracción del autoproclamado alien Yashiro Shikama, o Yashi de Adachi Tushimamura. Como dato curioso, leí que en cierto punto la palabra o kanji denpa era utilizado para referirse a la emisión y transmisión de ondas electromagnéticas, tema principal en el anime. Sin embargo, tras un incidente donde un asesino justificó sus crímenes alegando que fue controlado por dichas ondas, dicen que posteriormente Denpa decidió utilizarse coloquialmente para referenciar a la gente loca o con comportamientos incoherentes. No he podido leer la novela, pero como mínimo he visto el anime. También tiene 2 volúmenes especiales que sirven de conecte para otras obras. Yes. Luego pasamos a Tantei Hanasaku Taro Series, una obra que no les miento, no encontré nada. Vi foros japoneses e incluso que se venden en Amazon, pero más allá de eso, solo se menciona el género, que es de misterio y detectives, vaya, o psicológico, sugiriendo que es un poco más madura en cuestiones sociales o psicológicas. Muchas de las descripciones dicen que solo se publicó por un año, por lo cual llegó a pensar que tal vez era un one shot. En sí podemos deducir que esto era algo así como un caso de detectives, aunque cabe resaltar que este sujeto, Taro Hanasaki, es el chico que estaba viendo a las chicas de clase de natación, el cual aparece en los primeros capítulos de Adachi Tushimamura. Preocupante que alguien así parezca ser un detective. Yes. Luego pasamos con Makai Tantei Meiousei O. Perdón, en serio me dificulta leer estas cosas. Esta también es una obra que tampoco sé nada, porque literalmente en todos los foros que visité era un copy-pega de la siguiente sinopsis. Si piensas que los humanos están en el último eslabón de la cadena alimenticia, estás muy equivocado. Quienes realmente están en el top de depredadores en este mundo son ellos, existencias que son más aptas y capaces que los humanos, pero cuya existencia es desconocida para los demás seres vivos. No obstante, hay ocasiones donde por más extraño e improbable que parezca, los humanos y ellos entran en conflicto, al ser descubiertos, al entrar en contacto, lo cual no son buenas noticias para los humanos, pues estos no son más que simples presas para ellos. Sin embargo, hay una solución para esta problemática, una persona que intercede en beneficio de la víctima. Si te encuentras en una situación donde puedes ser devorados por ellos, di 3 veces Pluto O, y tal vez este se muestre para ayudarte. La sinapsis que acabo de decir no es la literal, fue un resumen de lo que ya mencioné que nada más copiaban y pegaban en todos los foros. Y la verdad tengo muchas dudas sobre esto, pues al igual que la obra anterior, esta solo se publicó durante un año, causándome dudas sobre si realmente era un one shot, porque viendo en Google sí aparecen imágenes de esta novela, pero son varias portadas como para un solo volumen. Además vi por medio de tweets que decían que también fue un proyecto entre varios autores, quienes tiempo después se rebelaron, así que en ese sentido no sé qué tanto adjudicarle el crédito a Hitomi Iruma, porque si bien fue un escritor o autor de este proyecto, tal vez y se vio limitado como guionista. Yes.
Ahora, para ir más rápido, voy a resumir las obras no tan importantes por igual del autor, pasando así con Tamao-san to Kashiwakun, un romance y slice of life que data la historia de un chico enamorado y su relación con una estudiante mayor, quien solo es de primer año de preparatoria, pero al chico estar de secundaria, no deja de ser menor que esta. Yes. Luego está Tokage no Ou, una obra de 2011 a 2013, que trataba de una historia de acción sobrenatural psicológico de horror, el típico Ichi de la época. Y sí, aquí siento que Hitomi Iruma se vio muy influenciado por aquella época de Garistus y la popularidad de Sao. Eso o le dio un ataque de querer hacer algo edgy. En términos simples, el protagonista tiene la habilidad de cambiar de color de sus ojos, lo cual resulta inútil a primera vista, pero luego de que pudiera apreciar una escena del crimen al más estilo gore, este comienza a notar que tal vez su habilidad va más allá de un truco para fiestas. Como dato curioso, el manga gustó más que la novela, porque aparentemente se podía apreciar mejor el gore por el dibujo que por las descripciones y narrativas del autor. Yes. Luego pasamos a Tata Hitotsu no Negai, obra que solo puedo encontrar la portada de su volumen, ni más ni menos. Yes. Cro Cro Clock, una novela de 3 volúmenes lanzadas en 2012 y que data sobre el misterio. Los 3 volúmenes contienen una historia cada una de las 3 parejas. Bueno, esto según lo que dicen algunos foros. Aquí encontramos a 6 protagonistas, divididos en 3 parejas. La primera pareja es conformada por Yuki Kuroda y Kaname Iwatani. El hombre es alguien joven que está en sus 20 años y pretende asesinar a una mujer alfarera a petición de alguien, pues este es mercenario. Por otro lado, Kana es una estudiante de 16 años y esta no es una buena humana, caracterizándose a su vez por ser propietaria de una pistola, con la cual parece realiza sus trabajos. Luego la segunda pareja son Yuki Shoto y Misuzu Tokimoto. Yuki es una estudiante de tercero de secundaria, quien persigue un amor imposible. Por su lado, Misuzu es una chica de sexto grado, quien tiene una apariencia mucho más madura para su edad. Esta es dueña de un arma, y vaga por la ciudad intentando matar al sexto puesto de esta retorcida competencia. Por último encontramos a Maruko Midorikawa y a Taro Hanasaki. En primer lugar, Taro es el mismo detective de la obra que ya mencioné antes, ese que cuestionamos el cómo puede ser detective si parece gustar de menores, aunque en este caso sí se le describe explícitamente como un detective lolicón, quien se encuentra buscando una pistola perdida por un pedido. Y por su lado, Maruko es una alfarera un poco extraña, cuya edad no está clara, pero destaca por tener siempre una toalla en la cabeza. La trama se describe como lo siguiente: el destino de 6 personas gira alrededor de 6 pistolas, o 6 armas. Yes. Luego agárrense porque encontramos Arata Narusekai, Mirai Gen, Wars Start, Load and Ends. El mundo empieza, carga y termina. Un proyecto muy interesante, el cual tiene un esquema paralelo, porque tiene una novela, una animación y un manga, pero no es como que sean sinónimos, sino que ambos se complementan, es decir, que ambos construyen la historia. Para entender mejor esto, hablemos de la sinopsis. El mundo está al borde de la devastación. Algunos científicos y grupos de niños, o estudiantes mejor dicho, deciden viajar por el tiempo por distintos motivos. 4 chicas de instituto viajan 6000 años al futuro, siendo esto lo que se muestra en el anime, pero otro grupo es enviado al pasado, lo cual se desarrolla en el manga. Por su lado, también hay un dato curioso. Existe un grupo que prevalece en un presente, uno extraño, donde el último día de la humanidad se está repitiendo en un bucle infinito. Dato importante que les pido recuerden para esta obra. Por cierto, esto del bucle infinito se desarrolla en la novela. En fin, los escenarios se parten. Las chicas que van al futuro tienen su historia en el anime, encontrando algo familiar 6000 años en el futuro. Y por su lado, el grupo que va al pasado se ve intrigado que el mundo se ve muy diferente a como lo esperaban, apareciendo en un cine que está completamente sellado, descubriendo que aquellos que viajan por el tiempo se vuelven inmortales, aunque esto sirve de poco, ya que siguen presos. Luego en la novela se trata de un bucle infinito donde pareciera que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, pero nunca llegará, impidiendo que se cumpla un ciclo. Este proyecto sinceramente me llamó demasiado la atención, porque por medio del anime querían plasmar el futuro, el presente a través de la novela, y el manga planeaba reflejar o desarrollar el pasado. Una forma la verdad muy artística y original para aprovechar las 3 caras de los mayores entretenimientos de las obras. Pero lamentablemente, aunque leí los 4 capítulos del manga y vi el anime o mejor dicho OVA, en cuanto a la novela no encontré nada de nada, solo que existe y que es importante para entender todo mejor, porque es el centro, es la que realmente te explica el contexto, vaya, sin mencionar que desarrolla la conexión muy importante con el manga y el anime o la OVA. Además de que parece sugerir también de que hay una conexión con todo esto y la historia de Chito y Chima, y otra historia que hablaré más adelante. Yes. Luego, cronológicamente, aparece Adachi Shimamura, y posteriormente Suyo Kunai Mama New Game, una obra donde un día cualquiera un monstruo irrumpe en un salón de clases, matando a todos. Pero la muerte no es el final, pues el protagonista puede revivir, volviendo así a antes del acontecimiento,
Con esto se da cuenta y deduce que la vida y el mundo es un juego, y el monstruo volverá a atacar pronto, por lo cual tiene que estar preparado. Yes. Luego tenemos a Fuwa Fuwa Sangafuru, una obra lanzada el 10 de abril de 2014, y que cuenta con un solo volumen centrado en el drama. La sinopsis que encontré dice lo siguiente: hay una existencia esponjosa en esa estrella. Hasta ahora no sé con certeza si es un ser vivo, pero tan siquiera se asemeja a una persona. En este mundo toda la gente esponjosa existe, imitando a aquellos que están perdidos, aunque no pareciera tratarse de eso que la gente llama renacer. Frente a esta persona aparece una chica llamada Fluffy 773, lo cual lo compleja al narrador, pues una herida del pasado sigue doliendo, sobre todo porque esta chica refleja a aquella persona que desapareció de su mundo hace 10 años. Esto es literalmente todo lo que encontré de esta obra. Llegué a ver algo muy curioso sobre una posible conexión de este personaje con Shimamura Hogetsu y con Chito, pero eso es tema de otro video, por lo cual pasamos a Nijiro Alien, Yes. la cual data la historia de una chica que por su peculiar personalidad y características físicas pudiera considerarse algo fuera de este mundo, sobre todo por su cabello color arcoíris, el cual al entrar en contacto con otra persona deja su esencia impregnada en el mismo. Esta chica es hospedada por un protagonista, que tendrá que ingeniárselas para lidiar con el cómo tratar e introducir a este supuesto alien en su localidad. Yes. Luego tenemos a Kami no Gomibako, obra que no le encontré más que el título, y que fue publicada en 2015. Yes. Luego está Tomodachi Robochoco, otra obra lanzada el 10 de abril pero de 2015. Por la ficha técnica se dice que esta obra es de ficción en su totalidad, y habla sobre cómo un día cualquiera fue elegida por Choco como su amiga. Choco es una especie de robot o cyborg que realmente carece de personalidad, pero que aún así, por alguna razón, decidió elegir a Tomoka como su amiga. Cabe agregar que en este mundo las amenazas que sufre la humanidad son algo diferentes, pareciendo que estas son monstruos gigantes o kaijus. Choco es un robot encargado de erradicar estas amenazas, por lo cual no debería tener interés por personas particulares, pero aún así la amistad surge, impactando en ambas de manera irreversible. Yes. Oshoujoto wa Kiru koto to Misuteketari, una historia de 2015 que data de venganza, donde la protagonista, a quien no le funcionan los brazos por un accidente del pasado, pelea empuñando su espada con la boca, iniciando la obra con una persona que busca venganza contra esta, por haberla intentado matar en el pasado. La descripción dice que es una historia de amor y odio mezclado. Yes. Pasamos a Imoto Life, una obra de 2016 centrada en un drama romántico, donde la pareja tiene un complejo de hermano y hermana, dependiendo uno del otro, al grado que pareciera que su vida y futuro juntos inició desde antes que se dieran cuenta. Yes. Shoujo Mosuko Shu, un shoujo centrado en cómo un día normal, una chica de secundaria queda perdidamente enamorada de una mujer mayor, con quien se obsesiona en sus pensamientos, y por azares del destino, estas logran entrar en contacto. Yes. Sekai no Wari no Niwanene. Un día trabajando en las excavaciones de la fábrica, el equipo en turno encuentra un extraño baúl, el cual tras abrirlo, revela una chica peculiar de piel pálida y brillos, acompañada de un cabello plateado. Esta simplemente era hermosa, al grado que aterró al protagonista, quien pensaba que algo dentro de él estaba mal. Yes. Belongs to You, Saeki Sayaka, un spin-off que habla de la historia basada en el manga, y que obviamente no hablaré por tratar de un montón de spoilers. Yes. Umi no Canaria, una obra lanzada en 2019 y que trata de romance, drama y cosas de la vida. Esta habla de Yogasaki, una chica de quinto grado, quien vive en el mismo vecindario que el protagonista. Estos disfrutan de salir juntos y apreciar el mar desde la costa, escenario que les hace olvidar que ella tiene 11 años y él 17, lo cual pareciera un impedimento para su relación, diciendo que el tiempo y relación dure para siempre. Él ya termina, y el protagonista al despertar se arregla y comprueba una información que había puesto en un espejo. Dicha información habla de una chica de 17 años, llamada Yuki, quien iba en el grupo C de su escuela y cuyos padres estaban vivos. No se deja del todo claro, pero tan siquiera en la descripción se menciona que el chico cambia su apariencia para hacer ahora susodicha Yuki. Es miércoles y piensa dar todo de sí para que estos 3 días queden como deben de ser, pues Yogasaki acaba de declarar que quería destruir el mundo, y justo por eso él o ella estaba a punto de verla. Sinceramente, Umi no Canaria tampoco me brindó mucha información más allá de la ficha técnica y sinapsis, pero por algunos comentarios puedo notar que como mínimo se emplean los bucles de tiempo o algo así, lo cual la verdad suena interesante. Les juro que intenté poner de la manera más completa y, bueno, aunque suene paradójico o raro o contradictorio, también resumida todas las obras de Hitomi Iruma. Pero hay unas que la verdad me basé más en su ficha técnica. Había lugares donde siempre ponían todas estas obras, pero también había foros donde ponían menos, quitaban algunas, no sé por qué razones. Tal vez si él solo fue, no sé, escritor o guionista, algo así. El proyecto tal vez no era suyo. Pero decidí guiarme por todas estas ya que en su mayoría de foros siempre ponían todos estos proyectos. Además de por sí toda la información está demasiado escasa. Pero dejando esto claro,
Yo asumo que pudieron notar que el autor Hitome Iruma es alguien muy disperso, tiene muchas ideas variadas y como mínimo interesantes, pero no todas despegan o pasan de un planteamiento. Machan, Denpa Onna y Belongs to You fueron las únicas, aparte de Adachi Tsuchimamura, que gozan de un reconocimiento pese a tener casi 20 proyectos en toda su carrera. Muchas obras finalizaron abruptamente por la supuesta escasa venta, aunque tuvieron una buena crítica y aceptación según vi las reseñas. Parece que este sujeto nunca deja morir sus ideas pese a no ser publicadas, lo cual la verdad afecta de algún modo a todas sus obras pasadas y futuras. Por ejemplo, en Adachi Tsuchimamura hay muchos personajes que, como mencioné varias veces, eran cameos de sus demás obras. Sin embargo, dichas obras nunca llegaron a algo tan grande como la misma Adachi Tsuchimamura, por lo cual es difícil apreciar debidamente una buena referencia. O peor aún, es difícil encontrar los lazos conexos entre las obras. El ejemplo más claro de esto, o tan siquiera más actual para mí, es en Blue, obra que fue Yes. criticada por muchos por tener disque agujeros de guión o cabos sueltos, lo cual tiene que ver con que el autor hablaba de algunas otras obras que pues obviamente si no las conocías no las ibas a encasillar, o mejor dicho no las ibas a ligar. Por ejemplo, una de las protagonistas es la vecina de Shimamura, pero eso nunca se retoma ni enfatiza a detalle durante la obra, se deja en el aire. De hecho, en el mismo volumen 10, Shimamura es quien habla sobre el final que sufrió la protagonista de En Blue, a forma de guiño, pero de manera muy simple. Retomando en Blue, se habla sobre crímenes del asesino en serie de la obra de Machan y Mikun, pero obviamente si no ubicas esa obra ni su contexto, no es como que puedas entender la referencia. Y lo mismo con algunos escenarios y personajes que de plano si no has leído las demás obras de Hitome Iruma, pues técnicamente no entenderás el contexto, no disfrutarás de la referencia. Esto se aprecia más con el escenario del fin del mundo, el cual se sugiere metafóricamente en Blue, y también en algunas otras obras aparte de Adachi Tsuchimamura, como Umi no Canaria y Arata Narusekai. Con esto quiero dejar claro que el autor maneja una especie de universo compartido en todas sus obras, pero no todas son del mismo calibre, ni gozan de la misma idea y promoción, por lo cual puede que Adachi Shimamura incluso no encuentre su conclusión en el próximo y último volumen. Puede que muchas cosas como los misterios mencionados en el apartado anterior, bueno, en la primera parte del video, se queden en el aire y se van resueltos como menciones y cameos de alguna otra obra, tal vez y en la que actualmente se encuentran más activa. Doja. Es así como llegamos a Watashi no Hatsukoi Aite ga Kiss, Shiteta, la otra obra que ha tomado relevancia o más tiempo en pantalla, siendo actualmente donde Hitomo Iruma está activo, desde el año pasado, publicando de hecho en un solo año 3 volúmenes. La trama es un poco variada, pero técnicamente inicia con dos chicas que pareciera ser polos opuestos. Estas comienzan a vivir juntas, naciendo así una especie de romance en una casa de huéspedes, por ponerlo de algún modo, pero más subido de tono. De hecho, como mencioné en el volumen 11 de Adachi Shimamura, aquí aparece la senpai de Shimamura y la mujer del kimono que fue el primer amor de Shimamura, quien de hecho revela su nombre como Rikuchi Chiaki. Lastimosamente no encontró ninguna traducción de todo esto, pero tan siquiera en algunos foros en inglés se habla de que esta obra tiene una especie de similitud con Adachi Shimamura, pero por supuesto en un entorno diferente. Principalmente la similitud radica más que nada en las mecánicas de desarrollo o de los escenarios e interacciones, y no tanto en el encanto y profundidad de los personajes, lo cual la verdad me intriga pero me asusta, porque notoriamente el autor está procurando esta obra sobre sus proyectos, posiblemente porque es la que ha tenido más apoyo desde sus inicios, y todavía es un trabajo respaldado por Fly, uno de los artistas más reconocidos en el medio de novelas ligeras, aunque también curiosamente no es la primera vez que trabaja con este. Como pueden notar, existe un solo universo en todas las obras de Hitome Iruma. Bueno, supongo que hay excepciones como el sujeto de los ojos y el gore, pero fuera de ello, las obras siempre han estado conexas y compartiendo universo, de manera general. Gracias a eso es que existen cameos y referencias a todos los trabajos. Sin embargo, al no ser todas famosas y distribuidas como Adachi Shimamura, varias ocasiones algunas menciones y cameos no quedan claros para algunos lectores. Y la verdad eso me pasó mucho. Ahorita que estuve haciendo este video y la verdad me puse a investigar de algunas cosas, por ejemplo el de Arata Sekai, noté muchos detalles que parecen estar muy ligados o sugieren que están estrechamente ligados al fin del mundo con Chito y Chima. Es algo raro, pero leyendo las obras, viéndolas, sí veo que hay cosas que quedan mejor explicados o quedan mejor paradas si tomas en consideración los demás trabajos del autor, lo cual la verdad no se me hace tan buena idea porque técnicamente tienes que haber leído todas las obras para entender mejor varios contextos o tan siquiera para enlazarlos mejor. Esto no es de ley porque al fin y al cabo Adachi Shimamura pues en lo particular yo cuando lo leí no había leído ninguna otra obra de Hitome Iruma. Bueno, aparte de Belongs to You. Y bueno, llegué a ver Denpa Una en su momento, pero la verdad ya no me acordaba de todo lo que ocurría ahí. Entonces, siento que es un poco problemático, ¿saben? Que hay cosas que si tú no lees o si eres fanático de sus obras, pues no vas a poder apreciar tan bien. Aunque esto también, reitero, no es de ley. Leyendo Adachi Shimamura, la verdad lo disfruté mucho. Y yo puesto que ustedes también.
Es un poco complejo seguir todo el ritmo de las obras de Hitomi Iruma, acá en Occidente tan siquiera, porque incluso obras que tuvieran buenas críticas como Croco Clock y Pluto O no han sido traducidas, se han quedado solo en Japón, lo mismo con Umi no Canaria y World Star Reload and Ends, o Arata no Sekai. Doja. Ahora pasamos con el autor y su obra que nos ocupa, Adachi Shimomura. Actualmente se ha confirmado que la obra no pasaría del volumen 5, y posterior a esto, existe un periodo donde se sugería que incluso también acabaría en el volumen 8, esto porque la popularidad ya no estaba en su mejor momento. No obstante, el anime dio un impulso de nuevo a la obra, consiguiendo que se prolongara hasta el volumen 12, esto porque la atención de la novela no bajó pese a no ser tan regular. Hitomi Iroma confirmó más de una vez que no pensó que la obra llegara tan lejos, ni mucho menos pensó poderla manejarla con una buena calidad. Por lo mismo es que existen muchos cuestionamientos, ya que el ritmo innegablemente cambió en cierto punto. Debo admitir que como van las cosas, lo mejor es que la obra acabe lo antes posible, a fin de no abusar mucho de su reconocimiento, pues por muy buena que sea, esta no pareciera que pudiera mantener el reconocimiento como mejor Yuri, porque ello llegó a pasar, amigos, aunque esto también está en duda por distintos factores, entre ellos la nueva aparición de obras que captan la atención del nuevo público. Cabe agregar que el autor ha utilizado esta obra para hacer todo tipo de menciones sobre sus demás proyectos como ya mencioné, y dejar mucho más claro algunos temas importantes que unen todo su universo en cuestión, como el fin del mundo, los alienígenas y las distintas realidades. En sí, Adachi Shimomura, pese a ser una obra de ficción, fue utilizada por el autor para consolidar todas sus demás obras como un todo, muy raro. Pero es que todos los cameos y explicaciones de Yashi funcionan como eso mismo, un guiño y afirmación de que todo transcurre en el mismo mundo, en el mismo universo. Sí, la verdad es algo raro, pero me encanta pensar en todas las posibilidades, y cómo el autor plasmó cómo Adachi Shimomura, pese a vivir en un universo lleno de todo tipo de cosas sobrenaturales y fantasiosas, lograron ser felices a su manera, sin tener que ver con asesinos, detectives, delitos, etc. Luego podemos mencionar que posiblemente el autor también sufrió una especie de regaño por parte del editorial, al poner el final de la obra en un especial, y sobre todo un final amargo entre comillas, ya que por lo regular en muchos medios de entretenimiento es casi un tabú que de momento a otro se dé final a la obra, sobre todo uno amargo, crudo o realista. Esto lo menciono porque ha llegado a pasar en todo el mundo. Por poner un solo ejemplo, cuando el cómic de The Walking Dead finalizó, a muchos les pareció irreal que de un momento a otro todo acabara, y el cómo acabó, aunque como mencionó el autor en su momento, eso era lo que consideraba más correcto y realista si seguía la naturaleza de su obra. Luego, pasando con el manga, el creador de Bitum confirmó al final de su obra que este se vio sujeto a demasiadas demandas de la editorial durante el desarrollo, ya que él quería tomarse más libertades para matar a ciertos personajes de distintas formas, en momentos claves. Sin embargo, nada de eso pudo ser posible, ya que le obligaron a mantener a muchos de estos vivos por cuestiones de edición o algo así. Incluso Hirohiko Araki, creador de JoJo Bizarre Adventure, sufrió de esto, amigos, ya que tras matar a Jonathan Joestar, su primer JoJo, se dice que este lo obligaron a traerlo a la vida. El cómo lo hizo fue algo que nunca olvidaremos los fanáticos, pero sin duda el cómo la editorial lo obligó a algo tan absurdo solo porque no le gustaba plasmar personajes que llegasen a morir o enfrentar situaciones muy humanas, es un factor que hasta la fecha se sigue siendo tabú. Raro, pero comprensible, pues muchas veces las historias felices siempre son más vendidas, aunque no las más originales o valoradas. Veamos Tokyo Revengers. Al final todo fue felicidad, pero no quedó para nada bien por todo lo desarrollado en la historia, siendo una decepción para algunos, o para muchos. En fin, solo quería comentar eso, que muy posiblemente Hitomi Iruma, como muchos otros, se vio atado en las demandas de la editorial, quienes muy posiblemente le reprocharon el darle carta blanca para escribir lo que quisieran en los especiales, creyendo que no tendría la capacidad ni intención de narrar el último escenario, lo cual se volvió noticia. Finalmente toca hablar de la segunda temporada, lo cual posiblemente se dé tras acabar la obra como tal, incluso como un anuncio después de finalizar esta, porque gracias a Dios no se ha perdido tanta popularidad y apreciación por Adachi Shimomura. Sin duda yo diría que ya pasó su boom, pero pese a eso, prevalece, tiene una buena reputación, así que la esperanza para mí no muere, sin agregar que es de las pocas novelas que vienen regularmente en su traducción en inglés, y al momento de tener noticias o tener nuevos productos también se venden bien.